Un horario atípico para la costumbre que veníamos teniendo en todo lo que va de este año, que es dar el tema a la mañana. Bueno, por ahí un pequeño inconveniente allí. Entonces por eso es que a partir de ahora estamos para desarrollar el tema que venimos acostumbrando a hacerlo para, bueno, simplemente crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en nuestra experiencia, crecer como cristianos ante tantas cosas, tantos mensajes realmente firmes, animadores, mensajes de todo tipo para la necesidad de cada uno que por supuesto tenemos en la palabra de Dios. Vamos a orar en la propuesta que les hago. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ver una vez más el mensaje de vida eterna en ella. Te agradecemos tu enorme misericordia y cuidado para con nosotros. Te rogamos por tanta gente que tiene tantos problemas. En realidad venimos ya largo, más de un año y medio, con esta problemática que ha abarcado al mundo. Y bueno, y otros tipos de problemas o de enfermedades, diversas realidades de estos tiempos que nos toca vivir. Así que te rogamos tu misericordia, te rogamos conforme a tu voluntad, tu mano sanadora, de acuerdo, Señor, siempre a tu voluntad. Asístenos, ten misericordia de nosotros, que podamos ver este tema acerca de una pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto cuesta seguirte, Señor? ¿Cuánto cuesta seguir a Jesucristo? Pedimos todo agradeciéndolo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, voy a pedirles que los que acostumbran a estar con una Biblia, que abran la misma en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. Antes de leer, quizá un pequeño comentario acerca justamente del título del tema, que es una pregunta. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Tal vez pueda llamar la atención, quizás te haya llamado la atención y decir, bueno, pero ¿será que cuesta seguir a Jesucristo? ¿Qué cuesta? ¿Cuál es el costo de seguir a Jesucristo? Porque hay no pocas personas que de pronto piensan en una especie de, ¿cómo decir?, de misticismo, que seguir a Jesucristo es lo más sencillo del mundo, que seguirlo es lo menos complicado, que ser discípulo de Cristo, no pocos piensan, se nos acaban los problemas y indudablemente en la palabra de Dios nosotros vamos a poder ver que hay un costo. Pero quizás tú te preguntes, ¿pero cómo es que hay un costo? Porque, por ejemplo, si nosotros nos detenemos en el plan de salvación, detenidos en ese plan de salvación, nos preguntamos si el Señor nos ofrece la salvación gratuitamente, nos salva de gracia, nos salva por su gracia. ¿Y qué es la salvación de gracia? ¿O qué es una gracia? Es un regalo. Entonces usted rápidamente imagina y dice, bueno, pero un regalo no me cuesta nada. O sea que recibir la salvación no me cuesta nada. Pero luego esa salvación se hace concreta por medio de la justificación por la fe en Jesucristo que nosotros necesitamos. Y esa justificación por la fe, digamos, ¿qué se requiere de nosotros? Se requiere aceptar a Jesús como Salvador, un Salvador personal, individual de cada uno. Entonces, tampoco parece costoso. Porque fíjate, nosotros que nos toca vivir en estos tiempos, casi 2000 años después,
decimos, bueno, pero 2000 años atrás Jesús pagó por nosotros sin que nosotros tuviéramos ni memoria, porque no existíamos, obviamente. Él pagó por nuestra justificación. Pagó para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces, tanto la salvación, que es gratuita, como la justificación por la fe en Cristo no parece ser de demasiado costo. Por eso es que yo te recuerdo el título del tema: si la salvación es gratuita, si la justificación es por la fe en Cristo nada más, entonces, ¿cómo es que hay un costo seguir a Jesucristo? Porque hasta acá yo acepto la salvación, acepto a Cristo. Como consecuencia de esto somos perdonados, y al ser perdonados, el Señor nos da otro regalo, que es declararnos justos. Nos hace justos, sin serlo, por supuesto. No somos nosotros justos, sino que recibimos la justicia de Cristo, que nos es, una definición muy precisa es recibir esa justicia que nos es imputada. O sea, nos es dada. ¿Y cuánto nos cuesta? Bueno, el costo fue aceptar la salvación, que no es gran costo, aceptar a Jesucristo, recibir como consecuencia el perdón. Entonces somos declarados justos. Y hasta ahí, fíjense que yo le estoy hablando de 4 puntos muy importantes en el plan de redención del hombre. Y claro, resulta que ahí nosotros podemos ver que hasta acá no parece ser tan costoso. Entonces, ¿cómo será que realmente hay un costo de seguir a Jesucristo? Bueno, pero una vez que hemos recibido esa justificación, una vez que hemos recibido el perdón, previo a haber aceptado la salvación y ser salvados gratuitamente por la gracia de Dios, entonces somos declarados justos. Pero ahora, y acá empieza, yo no diría, porque no es el término decir que empieza a complicarse el panorama, no sería el término complicación. Pero acá viene ya una etapa donde es aquella etapa donde yo debo ser enseñado por el Señor a ser justo. ¿Sí? ¿Y para qué soy enseñado? Todo lo que somos enseñados es luego para vivir esa experiencia. Es decir, si usted de pronto es enseñado en la carrera de ingeniería o de arquitectura o lo que fuera, y bueno, ¿para qué lo hace? Para luego ser un ingeniero exitoso, un arquitecto exitoso o lo que fuera. De manera que la capacitación para ser justos es luego para tener actos de justicia, para obrar de manera justa. Bueno, aquí ya empieza a haber no voy a decir problema, pero acá empieza a haber alguna cuestión de mayor dificultad para nosotros. ¿Por qué de mayor dificultad? Porque nosotros por naturaleza estamos vendidos al mal. Nosotros somos corruptibles. Nosotros somos mortales por causa de esa corrupción. Nosotros somos defectuosos. Nosotros tenemos cantidades de mañas que por un lado hemos recibido un paquete genético al libro cerrado que nadie lo eligió, porque ni usted ni yo elegimos de dónde vamos a venir. ¿Sí? Y a menudo ese paquete genético que recibimos suele traer muchas complicaciones, ¿no? Pero luego, además de eso, en los primeros años de nuestra vida, se nos educa de una manera, o tal vez ni siquiera se nos educa. Tal vez, como se solía decir antes, bueno, lo largaron y ahí anda a la buena de Dios. Entonces, de pronto, pero todo eso tiene que ver con una educación que de pronto no es la mejor, porque nos acostumbramos en la influencia del medio, en la influencia de quienes nos rodean, a muchas cosas que no son
justamente cuestiones de justicia. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta que llega algún momento, claro, alguno me dirá, mire, hay quienes nacen en la fe y tienen esa, llamémosle ventaja o ese beneficio, claro, han nacido en la fe, han recibido tal vez una genética menos comprometida, han sido educados con determinados parámetros, han sido contenidos, y bueno, entonces tienen ciertas ventajas. Bueno, yo nunca estuve tan seguro si eso es ventaja o no es ventaja, probablemente lo es, pero de todas maneras, lo cierto y concreto que uno puede decir, bueno, en algunos casos vienen así, pero ¿y en los que no? En los que de pronto vinimos y nacimos sin que de pronto nuestros progenitores conocieran al Dios verdadero, conocieran al Dios de la Biblia, o venimos de prácticas, de grupos familiares o de etnias donde, bueno, la vida es como es en cada caso, simplemente como es y no siempre de lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, ocurre que al recibir la salvación por gracia, aceptar a Jesús como Salvador personal y ser justificados por la fe en Él, recibir el perdón, ser declarados justos, luego tenemos que ser enseñados a cambiar muchas conductas de nuestra vida que no eran justamente actos de justicia. Una vez enseñados, nosotros, ¿para qué somos enseñados? Para practicar la justicia. Bueno, allí ya estamos nosotros viendo un costo. De paso te comento que no es el último costo, porque en esta vida, en este mundo, y a menos que nos toque estar vivos en el tiempo que Cristo vuelve, un día nos morimos también. Nos morimos justamente por ser mortales, somos mortales justamente por ser corruptibles. Solamente cuando Cristo venga, si es que estamos en el descanso, en un cementerio, y somos traídos a la vida, recién seremos transformados en inmortales porque seremos transformados en incorruptibles. En realidad, la resurrección de los justos serán justos incorruptibles y por tanto inmortales. En caso de vivir, bueno, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el apóstol Pablo lo expresa eso, esto que es corruptible será hecho incorruptible por la obra de Dios, por milagro de Dios. Y por tanto nosotros mismos seremos hechos inmortales. O sea que todavía hay una etapa donde tenemos de pronto que enfrentar la muerte, de pronto que enfrentar nuestra propia realidad en este mundo antes que Cristo venga. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que es un plan de salvación completo en el Señor. Pero ahora vamos, en la etapa esa donde enseñados a ser justos, debemos perseverar para seguir a Jesucristo mientras vivimos en este mundo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor al respecto? De ahí la pregunta que yo hice para el tema de hoy. De ahí la pregunta, ¿cuánto cuesta seguir a Jesucristo? Entonces ahora sí leemos el versículo 34. El Señor dijo lo siguiente, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Epa, es un texto de impacto ese, ¿no? Porque como quizá la idea que teníamos, o lo que pensábamos, o lo que nos enseñaron, ¿cómo dice si Cristo trajo la paz, Cristo es la bondad manifestada en una persona, Cristo, ¿cómo es que Él mismo va a decir que no vino a traer paz? Y no solo que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. ¿Es que Cristo era un revolucionario? Bueno, depende desde qué ángulo vemos lo que sería un revolucionario. Yo diría que sí, es un revolucionario y es
el revolucionario por excelencia. Pero generalmente nosotros relacionamos las revoluciones con cambios en las sociedades, con estados donde de pronto, a través de la violencia, a través de la espada, a través de la muerte, a través del revertir todo, los distintos grupos ideológicos terminan imponiéndose sobre otros. Bueno, la revolución de Jesucristo es una revolución en paz. Pero, ¿cómo es que él dice acá? Que no viene a traer paz, sino espada. Mira, el apóstol Pablo allá por el capítulo 4 del libro de Hebreos va a decir: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, y escucha acá, que toda espada aguda de 2 filos. Y esa espada aguda de 2 filos penetra en cada ser humano hasta lo más profundo que nosotros podamos imaginar. Esa espada penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y aún es capaz de discernir los pensamientos y aún de descubrir las intenciones del corazón humano. Y cuando hablamos del corazón humano, Jeremías decía, qué problema eso, ¿no? Porque él decía, porque engañoso y perverso es el corazón humano, y se pregunta a él, ¿quién lo conocerá? Es decir, de pronto nuestro propio corazón, nuestros propios sentimientos nos engañan. Somos engañados por nuestro propio sentimiento a menudo. Bueno, todo esto es culpa del pecado, ¿no? Así que ya nosotros estamos viendo que el Señor no vino a traer paz, sino espada. ¿Y la espada cuál es? Es una espada de paz, es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es un filo, el Nuevo Testamento es el otro filo de esa espada. Pero, claro, ¿cómo es que la Biblia es una espada? Claro, una espada que quiere penetrar en lo profundo de tu ser, de ti creyente, de mí, de cada uno de los creyentes. Pero ¿cuál es el problema? Es que hay muchos, y en realidad son la mayoría, que se resisten a ese cambio profundo que quiere realizar la palabra de Dios en sus vidas. Por no decir que hay quienes de entrada nomás rechazan la salvación, no aceptan a Cristo, por tanto no pueden ser perdonados, ni declarados justos. ¿Y para qué vamos a hablar de que estuvieran dispuestos a ser enseñados a obrar justicia y después tener actos de justicia? Es decir, hay muchos que pasan por esa experiencia. Bien, pero entonces vamos a leer el versículo 35. Porque he venido para poner en disensión, mire esto, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Mira, ¿sabes qué está diciendo? Que si de pronto, vamos a tomar un escenario posible o tal vez real, porque muchos de ustedes que escuchan es porque son creyentes, que Cristo está en sus vidas, porque aceptaron a Jesús, aceptaron todo lo que venimos hablando. Pero de pronto, quizá el padre de alguien lo rechaza. O la madre de una hija mujer lo rechaza. O una suegra rechaza lo que la nuera aceptó. Y ahí empiezan a estar los problemas. Por eso la pregunta es, ¿cuánto cuesta seguir a Jesucristo? Mira, yo te podría contar muchas experiencias vividas en 45 años. Entre ellas, por ahí recuerdo algunas. Una que voy a mencionar, yo recuerdo hace muchísimos años un joven de 20 y tantos años, muy interesado en la palabra de Dios, empezamos a estudiar y le armaron una guerra cuando él empezó a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Le armaron una guerra familiar, pero tremenda. El muchacho estaba de novio y entre la madre del muchacho y la novia, el padre, los hermanos, le armaron, destacándose por supuesto la madre y la novia,
le armaron una guerra total porque de ninguna manera debía estudiar la palabra de Dios. Este muchacho seguía y había situaciones muy difíciles. Me acuerdo que lo visitábamos para estudiar y de pronto él, después de ver 4 o 5 temas, un día nos habla y dice, mire, acá la situación es insostenible a mí y yo me siento mal porque seguramente ustedes son afectados por esta actitud de pronto de mi madre, de mi novia, de otros familiares. Una actitud así de guerra abierta. Entonces nos dijo, mire, vamos a suspender por el momento ese estudio. Yo más adelante, cuando ellas comprendan o cuando yo ya voy a ver de qué manera, yo retomaré los estudios. Bueno, han pasado 25 años desde aquellos días. Yo no sé qué pasó, no puedo decir si él finalmente siguió buscando conocer al Señor a través de su palabra o no puedo decir si ha sido así o no. Pero lo que sí puedo decir que en lo que a mí respecta, para mí se perdió en las brumas de ese tiempo, de esos 25 años que han transcurrido, se perdió en la oscuridad. Y me pregunto, por supuesto también me tengo que preguntar, ¿se habrán impuesto? ¿Se habrán impuesto aquellos que no solo no querían ellos, sino que lo combatieron mal a este muchacho para que él tampoco conociera la palabra de Dios? Entonces, aquí empiezas a darte cuenta que el costo de seguir a Jesucristo, yo hasta me animo a decir que es grande. O, dicho de otra forma, tiene costo seguir a Jesús. Es decir, ser cristiano no es sencillo. Por ser cristiano no se te terminan los problemas o las dificultades. Ojo. Pero bueno, leemos un poco más. Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué razón Cristo no vino a traer paz sino espada? Porque la palabra de Dios es la espada y la palabra de Dios genera una guerra entre las personas. Entre el que lo acepta y aquel que lo rechaza al Señor. Entre el que quiere todos aquellos beneficios que la palabra de Dios tiene para él y la salvación por sobre todas las cosas, y aquellos que no les interesa, vaya uno a saber por qué razones, pero no les interesa absolutamente nada. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero luego el Señor mira lo que va a decir. Y acá se va a poner un poquito más denso el pasaje. ¿Por qué? Leemos el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Yo te preguntaba, ¿tú amas más a Jesucristo que a tu padre o a tu madre? ¿Qué me contestarías? O si te preguntara, ¿amas más a Jesucristo que a tu hijo o a tu hija? ¿Qué me dirías? Seguramente te estás dando cuenta que tiene un costo seguir a Jesucristo. ¿Y por qué digo que tiene un costo? Porque acá el Señor no da vueltas, ¿no? Él dice, si tú eres capaz de amar, digámoslo de manera general, a alguien antes que a mí, no eres digno. Así sea tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija. Por hablar, porque sí, estamos hablando de los más allegados en el sentimiento, de los más cercanos en el sentimiento de cualquier ser humano, cual puede ser el padre, la madre, hijo, hija, cuanto más a los otros que tal vez no están tan cercanos. En definitiva, si amas a alguien más que a Cristo, no eres digno de Cristo. ¿Cuesta seguir a Jesucristo? Sí. Tienes que aprender, si es que no lo has aprendido. Tal vez lo sabes, pero yo tengo la íntima sospecha que hay demasiada gente que todavía tiene quizá a sus progenitores, su madre, su padre, o sus hijos, su hija, su hijo, en lugar más expectable en su vida que el mismo Jesús. El apóstol Pedro
hablando de las profecías, él decía que la profecía nos da seguridad y que tiene un objetivo. La profecía nos lleva a que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Siendo Cristo el lucero de la mañana, Pedro nos está diciendo que lo que tiene que pasar en nuestra vida es que Cristo llene todo. A partir de Jesucristo tú ubicas a los demás, así sean los más cercanos, todos los demás, ubícalos en los lugares siguientes, pero nunca antes que aquel. Si de eso se trata, y si ese es el tema, estás en un problema en el camino a la vida. Pero vamos a leer más. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, el que no toma su cruz, cada uno tenemos una cruz. Cada uno tenemos una cruz en esta vida. Porque en esta vida hay que llevar cada uno de acuerdo a las características. Tenemos una cruz. A menudo pensamos que la cruz que nos ha tocado llevar, por las razones que sea, es la más difícil del mundo. Y yo no soy quien para no decirte o no confirmarte que llevar la cruz que nos corresponde y de alguna manera llevar la cruz de Cristo en esta vida no es sencillo. Es difícil. Claro que es difícil. Pero si bien hemos de reconocer que cada cruz tiene su peso, mira, la cruz que te tocó es la única que puedes llevar. No intentes pensar que por qué, para qué esto, aquello, si yo me hubiera pasado, hubiera tenido esto, aquello, mi cruz hubiera sido más liviana, yo hubiera tenido más éxito, de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque la cruz que cada uno llevamos en esta vida es la que nos es necesaria para que nuestro destino un día sea promisorio. No hay ninguna cruz que podamos llevar, por más que en nuestra consideración haya otras cruces que de pronto pueden resultar más llevaderas que la que nos ha tocado. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz, y es su cruz, no dice, a ver, ahí hay un escaparate, un montón de cruces, ve y elige cuál quieres. No, la que nos toca. ¿Sabes qué suele ocurrir con esto? Que deben pasar los años en la relación con Cristo y el vivir en los caminos del Señor. Pasan los años para que podamos comprender realmente que la cruz que nos ha tocado, la cruz que hemos llevado, es la que nos es necesaria. Yo no tengo tiempo para contarte porque de todas maneras te podría contar los años que me llevó y darme cuenta con muchas cosas muy difíciles, pero que cuando yo las vi al pasar la vida, miré para atrás, puedo decirle al Señor, Señor, si yo tuviera que volver atrás en mi vida, guíame de la misma manera que tú me has guiado. De alguna forma lo que yo trataría si pudiera volver al pasado es tratar de hacer las cosas de mejor manera. Pero nunca le diría, porque cuando vos aprendes, cuando vos buscas en la ciencia de Dios, buscas ser enseñado por Él, que las cosas que te pasaron por las cosas que atravesaste eran necesarias. Y ojo, no solo necesarias para ti, de pronto necesarias para terceros, ¿sí? Por diversas razones. Entonces podemos llegar a decirle, Señor, me has guiado solamente como tú lo puedes hacer. Pero leamos más, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, hay gente que vive su vida, haya su vida. Acuérdate de la mujer de Lot, fíjate. ¿La mujer de Lot era una mala persona? No. ¿La mujer de Lot no era creyente? No, era creyente. ¿Y por qué se pierde finalmente? ¿Qué pasó cuando
los mensajeros celestiales les apuraban y les decían: salgan de este lugar. Y en un acto de pedirles confianza en Dios y fe, les dijo: no miren atrás. ¿Por qué ella miró atrás? Porque en esa triste experiencia miró atrás y se perdió. Así, en la eternidad se perdió. Porque ella, en su angustia, en su presión, todo, había hecho su vida ahí a las puertas de Sodoma. Tenía sus posesiones, su casa, sus negocios, estaba su vida ahí, estaba su vida. Quedaba su vida, y lo que le habían dicho: Dios va a destruir todo este lugar. Entonces salir, después de tener una cantidad de años encima ya, como para decir: pero yo tendré que empezar de nuevo. ¿Sabes por qué miró atrás? Porque ahí atrás estaba su vida. Eso de alguna manera le da una indulgencia, o le atrae el perdón de Dios. No, porque no confió en el Dios en quien decía confiar. Por eso se perdió. Ahí fue cuando Jesús también dijo: muchos que ganan su vida en esta tierra. Y cualquiera podría decir: bueno, mira, hacer la vida, tener familia, hijos, nietos, prosperar, estudiar, ser profesionales, ser o las distintas actividades, prosperar, que les vaya bien. Uno podría decir: es muy legítimo, pero cuidado con eso, porque de pronto, si no es por la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de Dios, muchos pueden ganar su vida en este mundo y sin embargo la van a perder. Y otros que pierden su vida, pierden muchas cosas que son legítimas por causa de Cristo, por causa del mensaje del Evangelio, y sin embargo ganarán la vida eterna. Es todo un tema, ¿no? Así que te vuelvo a preguntar, ¿te das cuenta por qué el tema es una pregunta? ¿Cuánto cuesta seguir a Jesucristo? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira, esto me hace acordar aquel salmo hermoso donde el Señor dice: irá llorando y penando el que lleva la preciosa semilla, la semilla del Evangelio. Porque en esta vida es difícil. Si hay algo, alguna actividad que no es valorada, que es, como diríamos en nuestra época, que es escrachada, que es, por supuesto, que muchos han degradado, es el ministerio de llevar el mensaje de salvación. Si hay algo que no es valorado, es eso. Porque de pronto, generalmente, quienes llevamos el mensaje del Evangelio lo hacemos de gracia, porque de gracia lo recibimos y sin cobrar ninguna moneda. Pero es un trabajo, un enorme trabajo. ¿Sabes? Es el mejor trabajo del mundo. No tengas la menor de las dudas. Pero hay que ir penando, llorando muchas veces cuando se lleva la preciosa semilla del Evangelio. ¿Cuántos rechazos? ¿Cuántas incomprensiones? ¿Cuántas violencias? ¿Cuántos sinsabores en el camino? Pero el Señor promete, dice: un día volverá con regocijo, porque traerá sus gavillas. Gavillas que ni más ni menos serán para la eternidad. Bueno, por eso es que cuando un hijo de Dios es recibido, el que lo ha recibido y lo trata bien, no va a perder su recompensa. Cualquiera que sea, depende de la recompensa. O sea, también en eso nosotros tenemos que aprender a ser muy cuidadosos. Hoy llegamos al final del tema de esta mañana, pero te quiero leer este pasaje.
Cuenta la Biblia que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿es tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Imagínalo, ¿no? Porque había escuchado en la cárcel de Jesús, Juan. Entonces manda a 2 de sus discípulos que le visitaban en la cárcel y dice: pregúntenle si es el que esperábamos, si es el Mesías. O tenemos que esperar a otro, no eres, tal vez tú. Entonces aquellos discípulos fueron discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron a Jesús. Y Jesús no dio una respuesta clásica, como diciéndole: mira, te explico, decirle que sí, que soy yo, esto, aquello, o hablarle de teología, nada. Simplemente les dio no una respuesta clásica o teórica, sino una respuesta práctica. ¿Y qué le dijo que le dijeran a Juan en la cárcel? Respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ustedes que están libres, ustedes han visto de mi accionar, ustedes han escuchado. Díganle a Juan eso. ¿Y qué es lo que ustedes han visto y han escuchado? Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dichoso es el que no halle tropiezo. De manera práctica. Mi querido amigo, mi querido hermano, en el final del tema de esta mañana, yo te digo, volvamos a hacer la pregunta: ¿cuánto cuesta seguir a Jesucristo? Tiene un costo. Tiene un costo y se requiere de valientes. Se requiere de valientes por la gracia de Dios y solamente para gloria de Dios, sostenidos por el Señor. No una valentía, entre comillas, que te transforme en un osado. A ti, alguien que de pronto eres tú por tu fuerza. No, es con la fuerza del Espíritu de Dios, pero se requiere de valentía. ¿Será que puedes decir? ¿Será que puedes decir? Caminado como Jesús lo ha hecho los polvorientos caminos de esta tierra, haciendo bienes, buscando ser un buen discípulo de Cristo, siendo justo, obrando justicia, dando el mensaje, llevando el pan de vida tan extraordinario. ¿Será que podemos decir: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados? Bravo, ¿no? Pero tómalo incluso desde el lado espiritual. ¿Será que los ciegos, a la palabra de Dios, por tu tarea están viendo? ¿Será que los que caminan torcidos en la vida enderezan sus senderos porque tú les estás predicando? ¿Será que aquellos que están contaminados por esa lepra que es el pecado han abandonado el pecado porque tú les has predicado? ¿Será que los que eran sordos y no querían saber nada con la palabra de Dios, en realidad has logrado que ellos escuchen la palabra de Dios? ¿Has predicado? ¿Será que los que están muertos en sus delitos y pecados han nacido a una nueva vida? ¿Será que hay gente que de pronto ha pactado con Cristo, se ha bautizado, diciendo: yo, la persona que quedó ahí en esas aguas cuando me sumergieron, y nazco a una nueva vida, una nueva experiencia? ¿Será que por tu prédica ha pasado esto? ¿Será que a los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que sin la obra del Espíritu Santo en sus vidas no son nada, les has predicado el Evangelio? ¿Será que eso ha pasado? Bueno, porque si eso ha ocurrido, entonces eres bienaventurado. Y los otros también, porque bienaventurado el que no encuentre tropiezo en Jesús. Seguir a Jesucristo no es sencillo.
tiene dificultades. Seguir a Jesucristo es solamente de valientes. Yo te puedo asegurar, solamente los valientes que han decidido para adelante. No hay nadie en su vida, en el lugar que tiene que ocupar el Señor, son ellos y muchos, cada uno de los que habitan en la tierra, que tú y yo también podamos. El Señor te bendiga.